Hola, curiosos del universo. Hoy vamos a explorar un experimento cuántico que desafía nuestra comprensión de la realidad, el experimento de la doble rendija. Vamos a desglosarlo de manera sencilla para que todos podamos entenderlo. Prepárense para un viaje fascinante a lo más profundo de la física cuántica. ¡Comencemos! Imagina que todo lo que creías saber sobre las cosas que te rodean, desde el aire que respiras hasta las paredes de tu casa, está fundamentalmente equivocado. Imagina que en el nivel más pequeño de la realidad, donde viven los electrones y los fotones, los pequeños paquetes de luz, las reglas de la lógica se rompen. Este no es el inicio de una película de ciencia ficción. Es la realidad de la mecánica cuántica, una rama de la física que se resume en un experimento increíblemente simple, pero profundamente desconcertante: el experimento de la doble rendija. Este experimento, realizado originalmente con luz y luego con partículas de materia, es la prueba más clara de que la realidad, en su forma más fundamental, no se comporta como esperaríamos. Para entender por qué este experimento es tan perturbador, primero necesitamos repasar dos conceptos básicos de la física clásica: las ondas y las partículas. La física clásica, ondas y partículas. En el mundo que vemos y tocamos, los objetos se dividen claramente en dos categorías. 1. Las partículas, los pequeños ladrillos. Una partícula es un objeto pequeño y sólido, como una pelota de tenis, una canica o un grano de arena. Las partículas tienen una masa y una ubicación definida en un momento dado. Si lanzas una canica a una pared, se comporta como un objeto. Si lanzas 100 canicas a una pared con dos aberturas, rendijas, las canicas solo pasarán por las aberturas y golpearán el detector que se encuentra detrás, creando dos franjas o líneas bien definidas. Este resultado es lógico y predecible. 2. Las ondas, las vibraciones. Una onda es una perturbación que se propaga, como las olas en el agua o las ondas de sonido. Las ondas no tienen una ubicación definida, están dispersas. La característica clave de las ondas es la interferencia. Si tiras dos piedras en un estanque cerca una de la otra, las ondas creadas se encuentran. Donde las crestas de las ondas se suman, el agua se eleva más alto, interferencia constructiva. Donde una cresta se encuentra con un valle, se anulan mutuamente, interferencia destructiva. Si haces pasar una onda de agua o de sonido a través de dos rendijas, las ondas que pasan por cada abertura se encuentran e interfieren en el otro lado. Cuando chocan con el detector, no forman dos líneas, forman un patrón de muchas franjas brillantes y oscuras, donde las franjas brillantes son la suma de las ondas que se reforzaron entre sí. Este es el patrón de interferencia, y es la prueba irrefutable de que algo se está comportando como una onda. El experimento del misterio cuántico. La física clásica nos dice que un objeto debe ser o una partícula o una onda. El experimento de la doble rendija destruyó esta simple división al realizar el mismo ejercicio: lanzar algo a través de dos ranuras, usando fotones, luz, y luego electrones, materia. Etapa 1. Lanzando fotones, luz. Científicos lanzaron fotones, los pequeños paquetes de luz, a una pared con dos rendijas. La luz siempre se había considerado una onda, por lo que el resultado esperado era un patrón de interferencia con muchas franjas. Lo cual ocurrió. Resultado: la luz actúa como una onda. Etapa 2. Lanzando electrones, materia. Ahora viene el primer misterio. Los electrones son partículas con masa y carga, los pequeños ladrillos de la electricidad. Deberían comportarse como canicas. Los científicos lanzaron electrones a la pared con dos rendijas. Resultado inesperado: los electrones no formaron las dos líneas de las canicas, formaron un patrón de interferencia con muchas franjas, como las ondas de agua. Este fue el primer rompecabezas. ¿Cómo es que una partícula sólida está interfiriendo consigo misma? Para crear un patrón de interferencia, el electrón debe haber pasado simultáneamente por ambas rendijas y haber chocado consigo mismo al otro lado. Es como si una sola canica se dividiera, pasara por dos agujeros a la vez y luego se reuniera para chocar con su propia onda. Este comportamiento es imposible en el mundo que conocemos. Esto demostró que las partículas existen en un estado de superposición, donde pueden estar en varios lugares o varios estados al mismo tiempo hasta que las observamos. La gran conmoción, la observación. El experimento no termina ahí. La verdadera conmoción, el momento en que el experimento desafía la realidad, ocurre cuando los científicos intentan espiar a los electrones. Ellos pensaron: si el electrón se comporta como una onda, debe ser porque no sabemos por dónde va. Vamos a poner un detector en una de las rendijas para ver por dónde pasa. El procedimiento: los científicos instalaron un pequeño detector, como una cámara, en una de las dos rendijas para registrar por qué camino pasaba cada electrón. El resultado más misterioso: en el momento en que se instaló el detector,
La naturaleza del electrón cambió instantáneamente. El patrón de interferencia, el patrón de onda, desapareció. En su lugar, el patrón en la pantalla de detección regresó a las dos líneas perfectamente definidas. El patrón exacto de las canicas o partículas. En otras palabras, cuando el electrón sabía que lo estaban observando o midiendo, dejó de actuar como una onda dispersa y se convirtió en una partícula definida que solo pasaba por una de las dos rendijas. La regla cuántica. Cuando no miramos, la partícula está en un estado de superposición, pasa por las dos rendijas a la vez, se comporta como onda. Cuando miramos, la superposición se rompe y la partícula elige un camino definido, se comporta como partícula. Esto llevó a una conclusión incómoda. El acto de observar o medir afecta y define la realidad de la partícula. La partícula parece saber si está siendo observada. El resultado no depende solo de la física del objeto, sino también de la existencia de un observador. El significado profundo, el colapso de la función de onda. Para la física cuántica, una partícula, como el electrón, no tiene una ubicación o un camino definido antes de ser medida. En su lugar, existe como una función de onda o una nube de probabilidades. Piensa en la función de onda como una lista de 100 lugares diferentes donde la partícula podría estar con diferentes probabilidades. Un momento. Si te está sorprendiendo lo que estás aprendiendo sobre el experimento de la doble rendija, no olvides darle un me gusta y suscribirte. Así estarás al tanto de nuestras exploraciones sobre los misterios del universo. Sigamos descubriendo juntos. El colapso de la función de onda es lo que sucede cuando observamos, antes de la medición, onda. La partícula existe en un estado de potencialidad o superposición, está en todos los 100 lugares a la vez. Por eso pasa por las dos rendijas. En la medición, partícula. El detector obliga a la función de onda a colapsar a un solo punto. La partícula elige una de las 100 posibilidades. Lo que el experimento nos dice es que la incertidumbre no es un problema de nuestro equipo de medición. La incertidumbre es una parte fundamental de la realidad misma. La partícula no tiene una realidad definida hasta que interactúa con el mundo exterior, es decir, el detector. Este concepto fue tan inquietante que incluso Albert Einstein se resistió a él. Famoso por decir que Dios no juega a los dados con el universo. Sin embargo, el experimento de la doble rendija demuestra que la naturaleza, a nivel cuántico, sí juega a los dados. 3 interpretaciones de la realidad cuántica. Dado que el experimento es irrefutable, los científicos han propuesto varias formas de explicar por qué la observación tiene este efecto tan extraño. 1. La interpretación de Copenhague, la más común. Esta interpretación, promovida por Niels Bohr, acepta el colapso de la función de onda como la verdad fundamental. La realidad existe como un conjunto de probabilidades, onda, hasta que la medición la obliga a volverse real y definida, partícula. La medición es el puente entre el mundo cuántico, probabilidad, y el mundo clásico, realidad sólida. Es la más aceptada porque funciona perfectamente para predecir los resultados, pero no explica por qué la medición provoca el colapso. 2. La teoría de los muchos mundos. Esta interpretación, propuesta por Hugh Everett, elimina la necesidad del colapso. Sostiene que todas las posibilidades de la función de onda son reales. Cuando la partícula se enfrenta a la elección de pasar por la rendija 1 o la rendija 2, el universo se divide. En un universo, la partícula pasó por la rendija 1. En otro universo paralelo, la partícula pasó por la rendija 2. Como observadores, solo experimentamos un resultado, el de nuestro universo. Pero todos los demás resultados son igual de reales en universos paralelos. Esta interpretación es muy atractiva porque es elegante y resuelve el problema de la observación, pero es imposible de probar. 3. La teoría del piloto, la onda de Broglie-Bohm. Esta teoría sugiere que el electrón es, de hecho, una partícula, la canica, pero que es guiada por una onda piloto invisible que siempre existe. La onda piloto pasa por ambas rendijas y es ella quien crea el patrón de interferencia. La partícula simplemente sigue a la onda a través de una de las rendijas. El detector no hace colapsar la función. Solo perturba el camino de la onda piloto. Es una teoría determinista, no de azar, pero es controversial porque requiere que la onda piloto sea instantánea y que el universo tenga conexiones no locales, cosas que se influyen a distancia más rápido que la luz. La trascendencia final del experimento. El experimento de la doble rendija es el experimento más repetido en la historia de la física y sus resultados siguen siendo consistentes, sin importar qué partícula se lance, fotones, electrones, átomos, moléculas complejas. La dualidad onda-partícula.
Es la confirmación de que todo en el universo, desde la luz hasta la materia, se comporta como una onda y como una partícula al mismo tiempo. Nunca observamos ambos a la vez, pero la potencialidad existe. El final del determinismo clásico. En el mundo de Isaac Newton, si conocías el estado inicial de un objeto, podías predecir su futuro con total certeza. El experimento de la doble rendija nos dice que, a nivel fundamental, el universo es probabilístico. Solo podemos predecir la probabilidad de un resultado, no el resultado exacto. La pregunta de la conciencia. El debate sobre si la conciencia humana juega un papel en el colapso de la función de onda es filosóficamente profundo. Si bien la mayoría de los físicos afirman que la observación es simplemente cualquier interacción irreversible con el entorno, un detector, una molécula de aire, y no requiere un ojo o un cerebro, el experimento sigue planteando la pregunta: si la realidad no es definida hasta que se mide, ¿quién o qué es el agente definitorio? En última instancia, el experimento de la doble rendija despoja la física de su simplicidad. Nos obliga a aceptar que la realidad subatómica opera bajo reglas que están más allá de nuestra intuición. Es un recordatorio de que somos parte de un universo cuyo tejido fundamental no está hecho de ladrillos sólidos, sino de probabilidades, y que el simple acto de mirar es, en sí mismo, un acto creativo de la realidad. La doble rendija sigue siendo la joya de la corona de la física, la ventana más clara a un universo que es incomprensiblemente extraño. Y así concluimos nuestro fascinante viaje a través del experimento de la doble rendija. Si te ha gustado y te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, déjanos un comentario y comparte este video con tus amigos. Juntos podemos seguir explorando los misterios de la física cuántica. Hasta la próxima, cuídense.